Hola, mi nombre es González y les voy a hablar sobre qué es un problema y cómo resolverlo. En esta exposición veremos qué es un problema, planteamiento del problema, cómo resolverlo de manera eficaz a través de una metodología. Primero, ¿qué es un problema? Un problema se puede definir como una situación que presenta una dificultad o un obstáculo que impide alcanzar un objetivo deseado. En el contexto de la investigación o la toma de decisiones, un problema es una cuestión que requiere ser analizado y resuelve para avanzar en un proyecto o en la vida cotidiana. También tenemos que un problema, en su manera más general, es un obstáculo para llegar de un punto A a un punto B o una situación. Este puede ser de mayor a menor medida. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema es uno de los pasos iniciales a la hora de definir un planteamiento de un proyecto, investigación. Suele expresar en el primer apartado de un proyecto o anteproyecto y detallar el problema concreto que ocupa el interés de la investigación. Esta es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene que como objeto a aclarar. También se tiene que el planteamiento del problema es dónde, cuándo, magnitud y a quienes afecta. Tenemos aquí es la manera más concreta para saber el planteamiento de un problema para buscar una solución. También tenemos obstáculos a la hora del planteamiento de un problema. A la hora de plantear un problema nos van a surgir diferentes obstáculos y muchos de ellos se deben a diferentes circunstancias. Estos obstáculos nos impiden tener una buena resolución de nuestro problema o un buen planteamiento a la hora de buscar una solución. Entre los más comunes tenemos que es la negación, que es al momento de negar que tenemos un problema para poder solucionarlo. También tenemos que culpar a otros, no hacernos cargo de nuestras propias circunstancias e invadir el problema. También vemos la generalización del problema. Esto puede ocurrir a la hora de tener un problema, creer que es algo demasiado general y no indagar más en por qué está ocurriendo esto y cuáles son sus consecuencias. Pensamiento rígido. A veces cuando tenemos un pensamiento muy alegado, a la hora de plantear un problema no podemos ver otras soluciones o otras medidas para poder solucionarlo y esto suele causar que a la hora de resolver el problema suele ser una situación aún más compleja. Y también tenemos el miedo al fracaso. Muchas veces tenemos un problema pero no actuamos en consecuencia porque tenemos miedo a fracasar y que el problema se vuelva algo muchísimo mayor y no se pueda resolver y pensamos que va a poder generar más desastre del que ya está haciendo. Metodología Kerney-Teorge para analizar problemas. La técnica para análisis de un problema de Kerney-Teorge es una de las 4 componentes de estrategias usadas para el KT. Kerney-Teorge, la cual incluye una evaluación de la situación, análisis del problema, análisis de decisión. Los fundadores Charles Kearney y Benjamin Theory desarrollaron una metodología de trabajo racional en la década de 1960, en la que la investigación e identificación de las habilidades de resolución de problemas de las personas. Este método está orientado a capacitar a las personas en el uso de herramientas para solucionar sus problemas bajo la óptica del enfoque Kerner-Edgar, permitiendo de manera sistemática identificar la causa y las raíces. También tenemos que la metodología Kerney-Teorge es un modo sistemático para buscar soluciones a un problema de una manera muchísimo más efectiva. Para poder utilizar esta metodología, primero tenemos que analizar el problema. ¿Qué es el problema? Primero tenemos que definir claramente y conciso qué problema tenemos y a qué nos estamos enfrentando. También a la parte tenemos que decir qué no es el problema. O sea, buscar en qué no se parece con otras situaciones similares. Esto nos va a dar un mejor enfoque cuando no sabemos qué es, tenemos que definir qué no es para tener una mejor actitud ante esto. Tenemos que saber cuándo empezó. Tener un punto de inicio del problema es esencial a la hora de poder establecer unas métricas que nos ayuden a resolverlo y también dónde ocurrió. Esto nos ayuda a buscar una ubicación exacta para establecer dónde ocurre el problema y si hay situaciones similares en donde nos podemos apoyar. Después de haber analizado el problema, vamos a analizar las causas. Primero,
Vamos a hacer una serie de interrogantes para establecer algunas causas que nos ayuden a establecer una solución. Primero, ¿qué podría haber causado el problema? En este interrogante queremos averiguar qué es el punto de inicio o qué pudo haber causado el problema para buscar una solución. Generalmente se hace una lista de las posibles causas. También tenemos qué no pudo haber causado el problema. También podemos generar una lista de las causas que no son viables que haya causado este problema para descartarlas rápidamente. Eliminar la causa más probable. Después de haber hecho nuestra lista, tenemos que eliminar la causa más probable e ir intentando para ver si el problema persiste o a buscar otras soluciones. Esto nos ayuda a evaluar la situación para tener un mejor enfoque y tomar una mejor decisión a la hora de resolver nuestro problema. Y para concluir, podemos decir que esta metodología es muy eficaz a la hora de resolver un problema, ya que nos da muchísimos pasos a seguir para poder establecer cuál es el problema y cómo solucionarlo. También podemos apreciar que un problema siempre puede ser de mayor o menor medida según cómo lo queramos apreciar, y siempre hay una solución a buscar, siempre y cuando podamos seguir los pasos correctos. Muchas personas dicen que esta metodología se parece mucho a un diagrama de flujo, ya que a la hora de seguir unos ciertos pasos y se cumplan unas ciertas condiciones, podemos llegar a solucionar un problema. También podemos ver en esta presentación qué podemos hacer y qué no debemos hacer a la hora de solucionar un problema para que se nos haga muchísimo más sencillo buscar una solución y tener un mejor enfoque a la hora de solucionar un problema o una situación. Muchísimas gracias.